Entonces vamos a venir, continuar por favor en nuestra serie en el libro de los Hechos. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 18. El título de la serie es Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Y hoy he titulado el mensaje La necesidad del Espíritu Santo en la conversión. Vamos a orar y vamos a leer la Escritura. Señor, precisamente vamos a ver el obrar de tu Espíritu Santo en este pasaje. Por lo cual te suplico, Espíritu del Trino Dios, que tú obres en los corazones de los oyentes, que tú obres en el corazón y en los labios del expositor, Señor, para que sea tu obra evidente, que quebrante el corazón, que transforma y que da vida a la que nos hable el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estar en Hechos 18, 22 hasta el capítulo 19, versículo 7. Dice así la Escritura, Hechos de los Apóstoles 18, 22. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Al principio, cuando uno lee este pasaje, mis hermanos, puede parecer un poco confuso el hecho de ver a Apolos, el gran predicador ambulante, elocuente, pero que pareciera que no tiene un entendimiento total del Evangelio. Y lo que es más confuso y por lo cual creo que las dos historias deben de ser compartidas juntas, es el hecho que se mencionan unos discípulos de Juan, pero Lucas encarga de decir, encontró en Éfeso unos discípulos que aparentemente habían creído en Jesús, pero tenían un ingrediente faltante. Carecían del Espíritu Santo dentro de ellos, y en este caso, evidenciado por profecías, dones. Entonces, hermanos, yo creo que este pasaje nos habla de un ingrediente faltante y vital que es la marca tanto de la iluminación de las Escrituras verdaderas, de la revelación de Cristo, como de la conversión. Y es el Espíritu Santo.
En los dos casos vemos que hay una ausencia de esa iluminación por un lado a Apolos y por otro lado de una conversión genuina en estos discípulos de Juan. En estos días estaba queriendo arreglar un módem de computadora y estaba buscándole y a veces solo son cositas de conectar o solo hay que picarle a un botoncito. Y yo creo que muchas veces, mis hermanos, pareciera que toda la religiosidad de alguien puede darnos la apariencia que esa persona es convertida. Fíjate, Apolos enseñaba, estos habían sido bautizados en un cierto bautismo de arrepentimiento, y toda la religiosidad nos puede dar la impresión que eres cristiano, pero así como a mí me faltaba picarle a un botoncito, hay un elemento faltante para saber si alguien es o no es verdadero creyente, o hay un elemento indispensable para saber esto, y es la vida del Espíritu dentro de él. Todo creyente, escucha bien lo que este pasaje enseña, todo creyente verdadero, el Espíritu Santo mora dentro de él. Es residente el Espíritu Santo en este templo de barro y de carne como lo eres tú y yo. Y eso es lo que queremos estudiar el día de hoy. Hermanos, esta sección nos muestra que el cristianismo había llegado incluso a regiones como Alejandría y como Éfeso. En alguna forma había algún anuncio de Cristo, pero no necesariamente el hacer cosas o el entender cosas de Cristo evidencian que una persona tiene el Espíritu Santo. Y si no, permíteme platicarte mi testimonio. Crecí en una iglesia, pero la verdad es que yo tuve la ausencia del Espíritu Santo hasta la edad de los 17 años. Lo más trágico del asunto es que uno aprende muchas cosas en la iglesia, aprende versículos. Al ratito aprendí a tocar guitarra y le pedí al pastor de alabanza, ¿me da permiso de participar? Y yo no culpo al líder de alabanza, un joven que quiere participar. Tú dices, bueno, seguramente es convertido. Estoy participando por años en la alabanza. A veces hacíamos campañas evangelísticas así en colonias, en parques. Yo iba, participaba dando folletitos. Yo les digo trataditos, pero me dijeron que no me entendieron la vez pasada. Son folletitos evangelísticos. Tuve cursos de evangelismo y predicaba a otros. Y llegaba a mi casa y una de las sensaciones más trágicas es no tener esa comunión con el Espíritu. Como si está tapado el techo y que tus oraciones en realidad no pasan. Es como que eres religioso, hasta que un día llegó la luz a mi vida a la edad de los 17 años y puedo decir, ese día Él me hizo nacer de nuevo. De este pasaje yo quiero que aliente a que te examines delante del Señor con la evidencia principal de ser nacido de nuevo, que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Que el Señor te ayude a ver esto. Así que veremos en este pasaje, ya que es un pasaje narrativo, es bien sencillo dividirlo. Lo vamos a dividir por escenas. A veces en las epístolas podemos dividir los argumentos, 3 puntos o 4 puntos. Aquí lo vamos a dividir por escenas. La primera escena o la primera parte del mensaje la he titulado así: Apolos, el gran predicador que necesitaba conocer el camino más claramente. Apolos, el gran predicador que necesitaba conocer el camino más claramente. La segunda parte es los discípulos que tenían cierto conocimiento, pero necesitaban la vida del Espíritu. Los discípulos que tenían cierto conocimiento, pero necesitaban la vida del Espíritu. Vemos lo primero, Apolos, el gran predicador que necesitaba conocer el camino más claramente. Lo que ocurrió en los versículos 24 al 28 es que se nos describe que Pablo salió de Éfeso. ¿Se recuerda? Y voy a hacer un pequeño contexto. La predicación pasada, Pablo estuvo ministrando en Corinto, después de venir de Atenas, de Tesalónica, de Listra, en donde era el segundo viaje misionero. En Corinto conoce a esta hermosa pareja que la volveremos a ver aquí, Priscila y su esposo Aquila.
y ellos son de bendición para Pablo y son de bendición para las iglesias, pero el Señor pone en su momento dejarlos a ellos allí en Éfeso, y de Éfeso partir nuevamente. Dice aquí lo que acabamos de leer, que estuvo un tiempo en Jerusalén, algunos dicen un buen tiempo con los hermanos de la iglesia en Jerusalén, compartiendo la gracia de Dios, compartiendo lo que había pasado en Listra, en Tesalónica, en fin, trayendo noticias del segundo viaje misionero. Luego baja a Antioquía, luego va o desciende a Antioquía, que era su iglesia. Y estando en Antioquía, nuevamente ministrando, el Señor le dice, vuelve de regreso. Y este es el inicio del tercer viaje misionero. Pero mientras él viene de regreso, dice que apareció, versículo 24, un judío. Llegó entonces a Éfeso, en donde estaba Priscila y Aquila, donde los había dejado Pablo, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque, hay un aunque ahí, solo conocía el bautismo de Juan. Hablemos un poco de Apolos, de nuestro primer personaje. Dice que era poderoso en las Escrituras. Recuérdate que en ese momento de la historia no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento, no creo que habían ni siquiera manuscritos de los evangelios, probablemente había un manuscrito de Marcos. Entonces, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento diga las Escrituras, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a la Torá, a los profetas, o sea, a la ley, a los profetas, a los salmos, a los proverbios. Y dice que Apolos era poderoso en las Escrituras. Era un hombre que tenía un entendimiento, había estudiado el Antiguo Testamento, lo conocía, y no solo lo conocía, lo entendía. Eso es lo que significa que era poderoso en las Escrituras, según el versículo 24. Pero también dice el versículo 24 que era un hombre elocuente. Esta palabra elocuente, mis hermanos, es que sabía argumentar el punto. Dice un comentarista, este era de aquellos que tenían con la boca abierta al auditorio. No sé si te has encontrado con personas así que están hablando y tú no les puedes perder la atención. Era elocuente. Y nos dice que era natural de Alejandría. Ahora, mis hermanos, ya ven que a mí me gusta mucho lo de la historia universal. Yo sé que mi esposa me dice, ay, ¿de dónde oíste todo eso? Bueno, yo no era tan bueno para las matemáticas en la escuela y hay maestras que pueden dar testimonio, pero no sé por qué a mí me gustó siempre la historia universal. Y creo que aprender de la historia universal es una gran bendición, más si lo ves en perspectiva cristiana. Se aprende, dicen que el que no estudia la historia está destinado a cometer los errores que ya se hicieron en el pasado. En fin, aquella vez les hablé un poco de historia, ahora déjenme les platico un poco de Alejandría. Alejandría era una capital también cultural rival de Atenas, estaba en el norte de Egipto. Y por ejemplo, no sé si ustedes saben que Alejandría tenía la librería más grande del mundo en aquel tiempo. Un siglo antes de Cristo, la librería más grande del mundo. Es más, la Septuaginta fue escrita y compuesta en Alejandría. No sé si saben qué es la Septuaginta. ¿Alguien sabe qué es la Septuaginta? La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego, del Antiguo Testamento. La tradición dice que la hicieron 70 hombres en 70 días, que por eso le llaman la Septuaginta. Entonces, dice, el texto se encarga de decirnos que Apolos era de Alejandría. Este hombre de alguna forma había tenido una erudición, era un teólogo del Antiguo Testamento. Para que la Escritura diga era poderoso en las Escrituras, no se lo dice a cualquiera. Pero aún más, y esto sí me intriga, probablemente después del Pentecostés, te recuerda que habían personas de todas las tribus, de todas las naciones representadas en Jerusalén. El evangelio había llegado a Alejandría, porque no solo eso, sino que mira el versículo 25, dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. ¡Wow!
no solo era un erudito del Antiguo Testamento, sino que el Evangelio de alguna forma había llegado a las Escrituras, y él, siendo discípulo de Juan, él había entendido el mensaje que las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesús. Hasta este momento aquí estamos. Este es Apolos, un hombre impresionante, con dones tremendos, un hombre elocuente. Cuando dice la palabra hablaba con gran fervor, literalmente significa ardiendo. Y hermanos, es un paréntesis que quiero hacer. Qué hermoso, decía Charles Spurgeon, el predicador, que los predicadores sean fervientes y encarnen el mensaje que están predicando. No hay cosa como no vivir lo que estás predicando. Yo quisiera que de Apolos aprendamos a que podamos comunicar con pasión las verdades del Evangelio a toda criatura, porque nos han transformado. De hecho, les dije en el primer servicio a los hermanos de la alabanza, y si tú no tocaste este día, pero escucha, esto es para ti también. Bendice más, tocan muy bien, nos bendice, cantan muy bien. Pero bendice más a la congregación que tú encarnes las verdades de lo que estás cantando. Acabo de escuchar el podcast de nuestro amigo Bob Coughlin, que es para los músicos. Y solo escuché una partecita en donde él dice: ¿cómo sabes si te estás deleitando más en la música que en adorar para el quien componemos música? Y una de las formas en que sabes es que cuando estás cantando, no estás encarnando ni viviendo lo que estás cantando. Por ejemplo, ahorita yo estaba ahí quebrantado. ¡Oh, líbranos del mal, Señor! El mundo quebrantado está, hermanos. Satanás está detrás de los matrimonios. Satanás está detrás de la iglesia. Satanás está detrás de tu vida. Y tú puedes estar cantando y encarnando esas verdades. ¡Oh, líbrame, Señor, del mal! Charles Spurgeon les decía a sus estudiantes: encarnen el mensaje. Encarnen el mensaje. Vívanlo. Sería yo insensato en pararme aquí nada más a transmitir una cátedra. El Señor quiere que sea carne en el predicador, y tú también cuando evangelizas. A veces no es en nuestras fuerzas, o generalmente no es en nuestras fuerzas, sino en la gracia del Señor. Un hombre elocuente, con fervor, pero hay algo tremendo acá. Sin embargo, no conocía completamente el Evangelio. Esto causa, la verdad el texto es complicado de entender. Causa un poco de rareza, ¿no? ¿No es cierto? ¿No les causa a ustedes una interrogante? Y esto es lo que yo quiero proponerles a ustedes con este caso de Apolos. Hermanos, es posible ministrar, es posible entender el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o hablar de Jesús. Es posible tener dones de elocuencia y de otro tipo de dones. Es decir, tú puedes ser una estrellita cristiana, pero es posible que todavía no se te haya iluminado Cristo como Salvador, o como en este caso, que creemos que todavía no se le había iluminado totalmente Cristo. Ahora, hay dos posturas con respecto a Apolos. Algunos comentaristas dicen de que hasta este momento Apolos era un erudito no convertido, sino que hasta que Priscila y Aquila lo tomaron y le presentaron el camino más correctamente, el Espíritu Santo obró. Y hay otra postura que dice que nada más tenía cierto entendimiento, pero a raíz del ministerio de Aquila y Priscila, el Señor le dio una mayor iluminación de lo que es el Evangelio completo. Ahora, mi postura, me inclino a creer que no era convertido, porque precisamente refuerza lo que estoy diciendo ahorita. Se es posible ministrar. Mira, te voy a contar otra ilustración, otro personaje histórico contemporáneo. A ver si alguien se recuerda de quién les compartí el domingo pasado, de George Whitefield, ¿se recuerda? Hoy te voy a compartir un poco de Juan Wesley, John Wesley. ¿Alguien ha escuchado de Juan Wesley? ¿Sí? Un clérigo inglés, un pastor, compositor de himnos, tremendo predicador. Mira, Juan Wesley era hijo de Samuel Wesley y de la mujer piadosa llamada Susana Wesley. Desde que era niño, algunos de la iglesia de su padre era el pastor, decían: este niño va a ser un ministro del Señor.
por el simple hecho que miraban una inclinación a las cosas correctas. A la edad muy joven asistió a la Universidad de Charterhouse y Oxford, y en Oxford se convirtió en profesor de griego y lógica en el Lincoln College. Estamos hablando de un tipo brillante, profesor de griego, erudito en el texto. También a la corta edad de 16 años empezó a servir de asistente de su padre. Qué hermoso, ¿verdad? Sería que Robbie fuera mi asistente. Por lo cual la iglesia, al verlo tan erudito y tan lleno de dones, lo ordenó como pastor. Mientras estaba en el Holy Club, mientras estaba en Oxford, se unió al Holy Club. No sé si han escuchado cuál era el Holy Club. Estaban ni más ni menos Juan, Charles, su hermano, Whitfield, que vimos. Era un grupo, un club que se encargaban de crecer en piedad. Es más, el mote se lo pusieron los compañeros. Era un grupo que buscaba la presencia de Dios, que buscaban las disciplinas espirituales. Y estando en el Holy Club, él sintió un llamado de ir a los Estados Unidos a ministrar a los nativos americanos, a los indios nativos americanos. Y dice él en sus memorias: fui a América para convertir a los indios. Pero mientras estaba ministrando, surgió esta pregunta: ¿quién me convertiría a mí? Hermanos, una de las cosas más tremendas de la historia de Juan Wesley es que en los libros de historia se conoce como el pastor inconverso. Sabio, erudito, misionero, pero no nacido de nuevo. En la bondad de Dios, en Estados Unidos conoció a una denominación de moravos y fue impactado no por la erudición de ellos, sino por la vida espiritual de ellos. Y cuando regresó a Inglaterra, desanimado con esta pregunta en él, lo invitaron a una reunión. Él ya estaba desanimado, él ya estaba por tirar la toalla. Él decía: yo no soy. Y dice, el 24 de mayo de 1738, Wesley escribió lo siguiente: por la noche fui de muy mala gana a una reunión en la calle Aldersgate, donde uno estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola de Romanos. Alrededor de las 9:15, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Porque es bien fácil creer que Dios salva a pecadores, pero el milagro de la conversión es que Dios salve a este pecador. Tanto Juan Wesley como Apolos tenían dones sobremanera. Algunos dicen que los dones de Apolos eran tan grandes. Martín Lutero, de hecho, decía que Apolos probablemente escribió la carta de los Hebreos. No comparto probablemente eso. Pero en Corinto vemos que algunos decían: yo soy de Apolos. O sea, era al nivel de Pablo, para que la Biblia diga que era poderoso en las Escrituras. Pero yo creo, mis hermanos, que el texto no nos deja claro si era nacido de nuevo o no. Particularmente pienso que no. Pero lo que sí nos deja claro es que requería el Espíritu Santo, escuchen bien esto, para ser iluminado en el entendimiento verdadero del Evangelio. Es decir, no es equivalente a entender la Biblia que entender a Cristo. Muestra a Cristo, dice un canto que tenemos en Gracia Soberana. Revélanos, oh Dios, tu gloria a la luz de tu verdad. Es cuando estamos viendo las Escrituras, no es conocer acerca de Cristo, sino conocerlo en verdad. Así que hay algunas aplicaciones que yo quiero que tú las apliques a tu vida y que las discutas en tu grupo de comunión. Primera aplicación, podemos conocer acerca de Dios y de la Biblia. Podemos hablar acerca de Dios y de la Biblia y no conocer a Dios en verdad. J. I. Packer, otro predicador más contemporáneo, decía: no es lo mismo conocer acerca de Jesús que conocer a Jesús en verdad.
Tú puedes hablar de la santidad y decir que la santidad conviene y etcétera, y ser el menos santo de la historia. Hermanos, el conocimiento de Dios no es intelectual. El conocimiento de Dios es revelación viva. Otra aplicación que podemos aprender: los dones no equivalen a un verdadero conocimiento del Evangelio. No te vayas con la finta cuando escuches a una persona elocuente, muy elocuente. A mí también me atontan a veces algunos predicadores, pero si tú vas escuchando un poco más a fondo, te darás cuenta, mis hermanos, que no tienen un entendimiento del Evangelio. Muchas veces heredamos tradiciones de la religión, y los que hemos estado aquí en los talleres de predicación expositiva que nosotros hacemos como iglesia junto con el ministerio Simeon Trust, tenemos una enseñanza que se da ahí que se llama los marcos de referencia. Los marcos de referencia, todos tenemos un marco de referencia que es la forma que aprendimos el Evangelio. Y esos marcos nos informan muchas veces en nuestra interpretación del texto. Obviamente Apolos tenía marcos de referencia. Él había entendido el bautismo de Juan. Pero ¿cuáles son tus marcos de referencia? Quiero decirte que hay grados de iluminación en el entendimiento del Evangelio, mis hermanos. No es lo mismo como yo, tu servidor, o como tú entendías el Evangelio cuando conociste al Señor, a como el tiempo al exponerte con el Espíritu Santo a la Biblia te va dando a entender. Y muchas veces, no es cierto, hermanos, tenemos que arrepentirnos incluso de la forma que entendíamos. Gloria a Dios que pusiste así como Apolos tu fe en Jesús, pero muchas veces debemos de reconocer que la forma que fuimos enseñados, que nuestro marco de referencia no necesariamente es el más bíblico. Te lo digo por experiencia personal y no le estoy tirando a nadie. Yo he tenido que aplicar el principio reformado que dice: la iglesia reformada siempre se está reformando a la luz de las Escrituras. Es decir, si no se conforma a las Escrituras, entonces, pues aunque suene lógico, por default, por decirlo de otra forma, hay muchas cosas que son lógicas pero no son bíblicas. Y tenemos que estar dispuestos a someternos a las Escrituras, a estar debajo de las Escrituras, no por encima de ellas, sino que ellas sean las que dicten, no nuestros marcos de referencia, no nuestras denominaciones. Y lo tengo que decir, hermanos, porque esta iglesia estamos teniendo la bendición que están viniendo personas de diferentes trasfondos denominacionales. Mis hermanos, nosotros en esta iglesia no queremos ser enfáticos en el trasfondo denominacional. Tú puedes preguntarme mi postura teológica, yo te la voy a dar. Pero mi objetivo no es predicar posturas teológicas aquí el domingo. Mi objetivo es predicar lo que el texto dice en su contexto para tu aplicación y uso. Por lo cual, no defendemos, no somos hiper esto o ultra esto, sino que podamos tener la actitud que hubo en estos hermanos. Porque quiero que veas lo que hizo Aquila y Priscila. La actitud que hubo en estos hermanos fue de servir a Apolos y mostrarle una mayor iluminación del Evangelio. Y estar dispuesto. Yo me he arrepentido de cosas que he enseñado, se los he dicho más en confianza. Porque así las entendía. O porque así me las enseñaron. Y muchas veces no somos como los de Berea que van y dicen, en el texto, ¿cómo dice? Incluso lo que yo estoy diciendo ahorita, tú debes de verlo si es conforme a la Escritura. Aquila y Priscila, versículo 26, segunda parte, bueno, desde todo el versículo 26, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Gloria a Dios por Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Ellos preocupados con carga genuina por Apolos y viendo el potencial que Dios tenía. A mí me ha pasado eso con algunas personas de la iglesia, les veo un gran potencial, pero veo que tienen un entendimiento limitado del Evangelio. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción cuando vemos a alguien así? ¿Será desecharlo? ¿Será juzgarlo?
¿Sabes qué debe de ser? Mira cómo dice el versículo 26, lo llevaron aparte. Y quiero ser enfático en esto, porque yo estoy predicando para esta iglesia. En estos días hay muchas personas que conocen la Escritura con mayor exactitud, pero lamentablemente no tienen la actitud correcta de traer las cosas. ¿Y sabes qué se vuelven? Fiscales de la doctrina. Entonces, en pocas palabras, si el otro hermano no habla igual que tú o no entiende igual que tú, por decir la soberanía de Dios o la continuidad de los dones o discontinuidad de los dones, entonces tú quieres sacar, como decíamos allá, machete desenvainado y lo quieres corregir. Mira, te voy a poner una ilustración. El pastor Ken Hughes escribe un comentario del libro de los Hechos, y en esta parte que él comenta, dice que cuando tenía 18 años, dice el pastor Ken, pasé un verano estudiando la doctrina de la soberanía de Dios. O sea, se le reveló. Era una primavera teológica para mí, dice. Pero quería que todos entendieran lo que yo había encontrado y que lo expresaran de la misma manera que yo, ferviente y real. Es más, me acercaba a los oradores después de los mensajes de las conferencias y les decía que su mensaje sería más completo con alguna enseñanza sobre la soberanía de Dios. Estamos hablando de un chavo de 18 años que acababa de descubrir una verdad teológica. Ahora no es un chavo de 18, es un erudito, comentarista. Te recomiendo todo lo que encuentres de Ken Hughes, es muy bueno. Pero en ese tiempo estaba viendo al predicador y decía, yo no creo que es así, porque no habló de la soberanía de Dios o de la elección, o no sé. Y hermanos, esa tentación yo la he tenido también ahí sentado. Yo te quiero decir esto, mi hermano, si tú ahorita eres así muy erudito, estás evaluando el sermón que yo estoy compartiendo, tú lo puedes evaluar, como te he dicho muchas veces, a ver si es bíblico. Pero muchas veces lo que se está evaluando es, a ver, quiero ver la exégesis del pastor Roberto, si tiene, yo digo que no deben de ser 2 puntos, deben de ser 3 puntos, y estás distraído y no estás viendo ni siquiera qué te quiere hablar el Señor. Para empezar, te quiero decir con todo corazón, mi objetivo al preparar los mensajes es alimentarlos a ustedes, respetar el texto en su contexto y en la aplicación que tiene para ustedes hoy. Mi objetivo no es llenar o palomear un mensaje expositivo según este libro o este libro. Pero tenemos la tentación muchos de estar evaluando. Yo no digo que no lo hagas. Obviamente estamos en el entendido que cuando es falsa doctrina, cuando hay manipulación de las Escrituras, cuando hay ejemplos personales, cuando hay chistes en el púlpito, pues ni deberías de estar ahí porque ahí no hay palabra sana. Pero estamos hablando que pastores que tienen cierta limitación, como tu servidor, que exponen con el deseo de edificar a su iglesia, tú los deberías de oír porque haces bien recibiendo la palabra implantada en tu corazón. Así que si tú eres así muy, ¿cómo sería? Muy como fiscal de la sana doctrina, te quiero dar algunos consejos que aprendemos de Priscila y Aquila. Número 1. Primero, si tú ves a alguien que está en el error o que le falta iluminación, es por medio de las Escrituras. ¿Cómo lo sabemos? No creo que Apolo, siendo poderoso en la Escritura, hubiera venido Priscila y Aquila y le dijeron, yo creo que es así. Apolo, no. Él les había dicho, demuéstramelo. Segundo y más importante, porque tú puedes enseñar por las Escrituras, es con mansedumbre y humildad. Yo puedo ver cuando dice que lo tomaron aparte, no lo avergonzaron, no fue para destruirlo, no fue para descalificarlo, probablemente le sirvieron una cena al predicador ambulante, probablemente le lavaron sus pies con ampollas de caminar, probablemente sintió él en esta pareja lo que vimos la vez pasada, el labrar del Espíritu, y le dijeron con mansedumbre y humildad, ¿me permites, Apolos, explicarte más claramente aquello que tú estás defendiendo? Tercero, es para el bien del oyente, no es para descalificarlo. Entonces tú tienes tu grupo de comunión, tú eres el líder, o tienes tu grupo de discipulado de mujeres.
y está una hermanita que no se ve que le entra por ningún lado y que sale con sus comentarios allá como que ya van rozando entre falsa doctrina y herejía. Y tú vienes y te pones ferviente como Apolos, pero al revés. Dice, mañana le voy a traer todo el comentario de Juan Calvino para que entienda esta señora. Es para la edificación de la iglesia. Y toma años. Y la senda del justo es como la luz de la aurora. Lo que entendíamos hace 5 años, no lo entendemos ahora. Y conoceremos y proseguiremos en conocerle. Pero sí te quiero dar un consejo si tú eres el Apolos. Ahora, eso es Priscila de Aquila. Apolos nos modela una actitud humilde. Se sentó a los pies de los hacedores de tienda siendo un erudito y elocuente y predicador. Esto habla de una verdadera humildad. Si tú eres un Apolos con muchos dones, siéntate a la luz de la palabra. Porque antes de la caída está la soberbia. Miren, nosotros aquí hacemos conferencias nuevamente para pastores. Y a mí me ha tocado instruir. Yo soy un pastor relativamente joven. Yo me siento más joven de lo que soy. Siempre me hago mi comercial. Pero que a veces me honró mucho que aquí estaba sentado un pastor que tiene 40 años predicando. Y yo decía, yo me subí con temor y temblor y decía, ¿qué le puedo enseñar yo a un señor que tiene 40 años predicando? ¿Sabes qué? Él puede aprender de la Biblia si él sigue con un corazón humilde. Dice Santiago 1:19. Y quiero que veas que Apolos cumplió todo lo que Santiago nos recomienda aquí. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué te está diciendo Santiago? Oye, llega al Señor, a tus reuniones, a la palabra, a oír, no pronto para hablar. Y mira lo que te dice después. Pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Cuando se graduó una promoción aquí del Instituto de Integridad y Sabiduría, que se auspició aquí por 4 años, o más, Luis, no recuerdo cuántos fueron, me invitó Luis a traer el mensaje de la palabra. Esto les compartí, mis hermanos. Porque no sirve que tú termines un seminario bíblico, sino que tengas mansedumbre en recibir la palabra. Y no solo mansedumbre, sino, versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismos. Hermanos, en pocas palabras, Santiago nos da algunos mandamientos o sugerencias que lo vimos cumplidos en Apolos. Dice, desecha toda malicia cuando vengas a la palabra, todo pecado. Desecha todo orgullo, ven con mansedumbre y humildad a oír que el Señor te puede hablar, aún a través de este pastor limitado como lo soy yo. Lo malo que hizo la pandemia es que ahora tienes pastores en streaming, así como las películas de las, ¿cómo se llaman?, de las plataformas. Entonces, algo que odia mi esposa de mí es que perdemos como 30 minutos escogiendo la película que vamos a ver en nuestra cita. Yo me paso en las plataformas, ¿no? Y esta, y ya para cuando ya escojo una, me dice, ya me aburrí, ya sabes que vamos a dormir ya. Pero esa misma actitud tienen muchos y menosprecian a la enseñanza que el Señor les ha dado en sus iglesias locales. Porque tenemos acceso a world class, a clase mundial, pastores y maestros. Pero el Señor te dice, ven con humildad. Apolo sentado a los pies de Aquila y de Priscila. En lo particular, yo creo que ahí el Espíritu Santo obró para iluminación y probablemente para nuevo nacimiento. Después de eso lo vemos en los siguientes versículos, que dice que él salió y fue de bendición. Quiso ir a las regiones de Acaya y dijeron, lo recomendamos al hermano. Y dice, fue de gran ayuda para los discípulos, fortaleciendo, versículo 23, a todos los discípulos. Versículo 28, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, ahora tenemos a un Apolo
ministrando en el poder del Espíritu Santo y no en sus dones. Así que, hermanos, la vida de Apolo nos muestra que no podemos llevar a nuestros oyentes más allá de lo que nosotros tengamos. Tú estás cargado por tu hija, por tu hijo que no conoce al Señor, por tu marido que no conoce al Señor, por tus niños en la clase bíblica, por tus adolescentes en el grupo de adolescentes. Tú necesitas, como Apolos, un vigor del Espíritu Santo, como lo necesitó Juan Wesley. Desde que conoció al Señor, su ministerio no fue el mismo. Yo no me puedo atrever a pararme aquí sin la unción del Espíritu Santo. No es en mi fuerza, no es en mi elocuencia. De hecho, yo creo que yo soy malísimo. Yo no podría ser vendedor. De verdad se lo digo. Yo soy buen comprador, me enganchan rápido con cualquier cosa, pero mal vendedor. Entonces, yo no podría convencerlos a ustedes que se conviertan, pues. No es como la gente de afuera ve. Esto no es una psicología ni una terapia. Yo tengo que subirme aquí dependiendo, Señor, solo tú puedes convertir a los oyentes. A mí ayúdame a ser fiel al texto y tú haz tu obra en esta iglesia. Y así tienes que hacer tú. Solo el Espíritu Santo puede convertir a tu hijo, a tu marido, al que evangelizas. Bien, avancemos. La segunda gran escena, los discípulos de Juan que tenían cierto conocimiento pero necesitaban la vida del Espíritu. Capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Apolo fue a las regiones de allá, de acá, y estaba en Corinto. Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Ahora, el término discípulos, la verdad que confunde un poco. Este pasaje no les voy a decir que no tiene un grado de dificultad. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hechos es como una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hechos es una narrativa de sucesos que en algunos casos fueron singulares y particulares para ese momento, como visiones, derramamiento de lenguas, aparición de llamas de fuego. Fueron singulares. No quiere decir que no puedan ser repetidas, porque Dios es Dios. Pero aquí está normalizando la forma de salvación de los creyentes a partir de la primera venida de Cristo. Y la normalización es con la pregunta que Pablo les hace en el versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? En pocas palabras, ¿qué es lo normal desde este tiempo para acá? Y escucha bien, no hay creyente que no haya recibido el Espíritu Santo. No hay nacido de nuevo que el Espíritu Santo no reside en él. Primera de Corintios 12, versículo 13. Pablo le pone teología a esto y les escribe a los corintios y nos dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Teología a lo que aconteció aquí históricamente. Todos los cristianos fuimos bautizados por el Espíritu con mayúsculas, santo, por el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tú eras un inconverso, yo también, éramos no redimidos, corazón de piedra, muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo sopló vida en nosotros y nosotros creímos en Él. Y el Espíritu Santo nos agarró y nos injertó en Cristo. Este es el misterio glorioso de la unión con Cristo. Nos injertó en Cristo y en su cuerpo, que es la iglesia. Todo cristiano, escucha, está en Cristo. Y Cristo está en él. Pastor Sinclair Ferguson dice que es la doctrina más gloriosa y menos predicada, la unión con Cristo. Pero dice Pablo ahí mismo que a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Es decir, Cristo ahora, tú estás en Cristo y Cristo en ti, para siempre, por la gracia, no por obras.
¿No te da gozo ese misterio? Pero algo más glorioso. Cristo te dio el Espíritu Santo a ti. Aquí pone una ilustración como beber. La expresión es derramar, no voy a derramar agua, pero derramar. Lo derramó en ti, en todo creyente. Derramó su Espíritu. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una impresión, no son las emociones, no son las lenguas, esos son dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Hermanos, este pasaje es igual de glorioso. Este cuerpo decadente, no sé si les pasa igual que a mí, pasando los 40 años, hermanos, yo pensaba que era alguna cosa porque estaba muy cansado, pero me levanto todas las mañanas y me duelen las rodillas al bajar las escaleras. Y yo dije, falta de ejercicio. Entre más ejercicio hago, más me duelen. Este cuerpo decadente, que se va a ir envejeciendo. ¿Alguien se identifica conmigo así tan joven como yo? ¿Alguien le duelen las rodillas de 40 años? Entonces estoy mal, Willy, necesito una terapia. En este cuerpo decadente, no es el glorioso templo de Salomón, ahí mora el Espíritu Santo por la fe. Por eso es que te dice, tú eres residencia del Espíritu Santo. Imagínate que el templo era tan santo que nadie entraba detrás del velo, sin sangre. Y nosotros pensamos que nuestro cuerpo podemos hacer con él lo que queramos. Y aquí dice, no es tuyo. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes, eso es lo que es normal. Pero ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu, que hay un Espíritu Santo. Ahora, hermanos, eso no es totalmente cierto. Juan, eran discípulos de Juan. Juan el Bautista predicaba un bautismo para el arrepentimiento. Recuérdate que vestido con pieles de camello se paraba en el Jordán y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y apuntaba a Jesús. Ahora, el mismo Juan en una ocasión le mandó a preguntar a Jesús, oye, ¿eres tú el que esperamos o debemos de esperar a otro? En este tiempo de la historia quedaba la duda, y el Señor hermosamente le contestó, los ciegos ven, los cojos andan. ¿Tú qué dices? Me encanta esa pregunta de Jesús. ¿Tú qué dices? Y tuvo consuelo Juan y dio su vida por el Señor. Estos discípulos solo conocían cierto arrepentimiento, pero no habían oído o conocido la experiencia del cristiano de recibir el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Al igual que Aquila y Priscila tomaron a Apolos, Pablo dijo, de aquí soy, y les predicó en un versículo el Evangelio. Está bueno para aprender los predicadores como yo, que predicamos bien largo. Mira qué síntesis. Versículo 4. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Ahí estuvo. En un versículo. Qué bueno, les dijo. Otra vez, viendo puentes. Ustedes tenían cierto arrepentimiento, pero lo que Juan apuntaba era el que venía después de él, a Jesús. Y mira el versículo 5, un game changer, un cambio en el juego. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí aconteció la vida del Espíritu, ahí fueron regenerados, ahí nacieron de nuevo. Ahora, este es uno de los lugares, yo no sé si, creo que es el único en el Nuevo Testamento donde vemos un rebautismo, porque de Apolos no vemos que se rebautizó. Y hemos estado anunciando bautismos en aguas aquí en nuestra iglesia, y algunas personas que me han preguntado, oiga pastor, yo me bauticé, ¿será que me debo de rebautizar? Y aquí va tu respuesta, la estuve meditando para contestarle a todos. Si tú no entendiste lo que hiciste
Ya sea que lo hiciste por religión, por emoción, no entendías lo que implicaba el bautismo, o aún más, no habías nacido de nuevo, como fue el caso de tu servidor, que fue bautizado como a los 12 años sin haber nacido de nuevo. Yo creo, es mi convicción personal, que tú deberías de reconsiderar o considerar rebautizarte. Es decir, Señor, ahora que entiendo, ahora que he nacido de nuevo, quiero identificarme contigo en las aguas. Escucha bien, si lo hiciste religiosamente, si lo hiciste sin entender lo que hacías, si lo hiciste por emoción o si lo hiciste sin haber nacido de nuevo, vuelve a pasar por las aguas, ahora sí entendiendo lo que vas a hacer. Pero después de esto, versículo 6, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En total eran unos 12 hombres. Por lo cual, creo, mis hermanos, que aunque es raro el pasaje, no eran nacidos de nuevo. Eran personas que habían experimentado cierto conocimiento, cierto arrepentimiento en el bautismo de Juan y como Apolos. Es más, habían llegado el Evangelio a Éfeso y ellos decían ser discípulos. Esto es similar a las personas que se congregan, que sienten cierto respeto por la Biblia, cierto arrepentimiento de sus malos caminos, pero no tienen la vida del Espíritu dentro de ellos. Y casi concluyendo el mensaje, si tú estás aquí así, este mensaje es para ti. Es probable que en un auditorio como este y como en el primer servicio hayan personas que hayan crecido en la iglesia, hijos de creyentes, o personas muy buenas, altamente buenas, y que por eso creas, porque sabes cantos, porque sabes versículos de memoria, porque estudiaste en una escuela cristiana, porque asistes por años a la iglesia, porque ofrendas, probablemente creas. Es más, te pones en balance y tú dices, yo me porto mejor incluso que algunos hermanos. Tu evidencia del nuevo nacimiento es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora, una aclaración aquí. Este pasaje es similar al Pentecostés. En Hechos tenemos 4 instancias en donde el Espíritu Santo es derramado sobre las personas, hablan en lenguas. Una es Pentecostés, ¿se recuerdan? Hablan en lenguas, profetizan. La otra es Felipe con los samaritanos. La otra es Pedro con, ¿cómo se llamaba este hombre? El que era gentil. Ahorita me recuerdo. Con Cornelio, hermanos, están ustedes más al tanto de la serie. Pedro con Cornelio. Y esta es la 4ª instancia, donde Pablo les impone manos. Y la forma visible del derramamiento del Espíritu Santo es lenguas, profecía y adoración desbordante. Ahora, la pregunta que muchos tienen, ¿esta es la experiencia de todos los cristianos? ¿Todo cristiano que recibe el Espíritu Santo debe de hablar en lenguas, debe de profetizar? Y la palabra claramente enseña, mis hermanos, que esto es un acompañamiento, una manifestación para la gloria de Dios. Los dones son para reflejar a Cristo. De hecho, la palabra profecía tiene 2 partes. Pro, que quiere decir antes, y faino, brillar. O sea, vamos a hacer brillar la luz de Cristo o vamos a descubrir una palabra. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta es la conclusión de esto. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo, pero no todo cristiano recibe dones espirituales. No es como se ha enseñado en algunos lugares una segunda experiencia, sino que en el momento del nuevo nacimiento tú recibiste el Espíritu Santo. Y si en su soberanía está darle dones a un hombre, va a pasar lo que pasó aquí. Va a hablar, va a profetizar y otros tantos dones que la Escritura manifiesta. Todo cristiano ha recibido el Espíritu Santo. Lo que no puede pasar es que alguien diga, yo soy cristiano porque me congrego, pero no tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes.
Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Hermanos, conclusión del mensaje. Este pasaje me ha hecho pensar en ustedes y esta mañana particularmente me vino un texto a mi corazón como conclusión del mensaje. Es probable, fíjate bien, es probable que tú seas un congregante, que tú tengas dones, que tú seas un erudito de la Biblia, hasta eso es probable. Que tú seas hijo de pastores, como lo fue Juan Wesley. Pero tu evidencia de tu nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Tú ardes y sabes que tú eres de Él y que Él es tuyo. Es una convicción espiritual. Y el Señor me ponía a compartirles Mateo 7:20. Dice, así que por sus frutos los conocerán. No por sus dones, no por su congregación, no por su ofrenda, no por su servicio, no por su elocuencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, mira, como incluso con dones, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, estamos hablando de personas usadas para hacer milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, con carga de corazón, yo quiero invitar, aquí pueden haber tres tipos de personas. Uno que nunca le ha entregado su vida a Cristo, que no tiene esa evidencia del Espíritu Santo. Otro que puede ser un religioso, pero que tampoco tiene evidencia del Espíritu Santo. No te confundas con tus dones como Apolos. Puedes tener cierto conocimiento, como los discípulos de Juan, o aún haberte bautizado. Entonces, como Juan Wesley era el pastor inconverso, podría haber aquí el ujier inconverso, la maestra de clase bíblica inconversa, el músico inconverso, el miembro inconverso, el bautizado inconverso. Pero ¿sabes qué es la buena noticia? El Espíritu Santo y la misma palabra que Pablo le dio a los efesios, te la dice a ti. ¿No recibiste el Espíritu Santo con extrañeza? ¿Por qué? Porque Él quiere salvar. Porque Él quiere que hoy procedas al arrepentimiento. Porque hoy quiere que te asegures cuando dejas la puerta y no sabes si le pusiste llave. Esa es otra historia típica de nuestro matrimonio. Oye, ¿le pusiste llave? No me acuerdo. Ya vamos algo lejos. ¿Qué me dice mi esposa? Regresémonos. Más vale pararse en los caminos y preguntar por la senda antigua y decir, ¿será que estoy en la fe? Y la segunda pregunta es, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de mí. Y el tercer tipo de personas, pueden haber aquí Priscilas y Aquila y Pablos y Apolos, que necesitamos más llenura, más poder del Espíritu Santo para ministrar a otros. La aplicación más sencilla de este pasaje es: no puedes ministrar sin la unción del Espíritu Santo. No puedes hacer nada sin la unción del Espíritu Santo. Así que cualquiera sea el caso de las tres personas que he mencionado, vamos a buscar al Señor y vamos a responder. ¿Les parece? Pónganse de pie.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.